Muy buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga en esta preciosa mañana. Estamos listos para estudiar la palabra del Señor, así es que acompáñenos. Abra su Biblia en el capítulo 19 de Deuteronomio, que quiere decir la segunda ley. Estamos dándole una repasada, haciendo un repaso a la segunda ley, gloria al Señor. Dice ahí el título, Ciudades de Refugio. Y vamos a leer algunos versos de partida en esta mañana, gloria al Señor. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando Jehová tu Dios destruya a las naciones cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que las poseas. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida, que huyere allí, y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. Gloria al Señor. Oremos, mis hermanos, en esta mañana. Padre que estás en gloria, poderoso Dios, excelso, santo, divino, propicio, amado Dios, en cuya presencia estamos, Señor del cielo. Venimos delante de ti en el nombre de tu Hijo Jesucristo, amado Dios, con un corazón contrito y humillado y agradecido, Señor del cielo. Hemos visto tu mano poderosa, maravilloso Dios, en nuestras vidas, Señor del cielo. Tú eres el Dios santo que siempre llega a tiempo, maravilloso Dios. Aunque no te vemos, Padre, tú estás obrando, Señor mío y Dios mío. Tú siempre estás trabajando a nuestro favor, maravilloso Dios. Miramos tu grandeza. Por eso declaramos, Señor, que no hay nadie como tú, maravilloso Dios, y no te adoramos ni te amamos, Padre, por lo que nos das, sino por lo que tú eres, grande, poderoso, sublime, digno de toda gloria y de toda honra, Padre. Venimos delante de ti, Señor del cielo, pidiendo por tu pueblo, maravilloso Dios, sabiendo que solamente en tu mano de poder estamos seguros, Señor amado. Mire, Señor del cielo, a mis hermanos, si alguno está enfermo, Padre Santo, levántelo con poder, Señor del cielo. Extiende tu mano poderosa, Señor, y sana todo vértigo, Señor del cielo, de la vida de mi hermana Isabelita, Señor del cielo. Sánala para la gloria de tu nombre. Pedimos, Padre Santo, por los que están pasando por pruebas, Señor del cielo, que tú los sostengas, que tú los fortalezcas, maravilloso Dios. El que está triste, el que está ansioso, el que está deprimido, Padre mío y Señor mío, pon tu bálsamo, Señor, tu Santo Espíritu, que lo levante, que lo anime, que lo consuele, Señor mío y Dios mío. Reprendemos toda enfermedad en medio de tu pueblo, Señor del cielo, sea física o sea emocional, Padre Santo. Declaramos sanidad y libertad en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Padre, pedimos perdón, Señor del cielo, por tu pueblo aquí completo, Señor del cielo. Si te hemos ofendido en alguna área, Padre, perdónanos, Señor mío y Dios mío. Quita todo lo que estorba, maravilloso Dios. Quita todo, Señor del cielo, obstáculo, Padre. Todo espíritu inmundo en esta hora lo atamos y lo echamos fuera de nuestra presencia, maravilloso Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Espíritu Santo, anímanos, Espíritu Santo, enséñanos, Espíritu Santo, toma control. El tiempo es tuyo en esta hora. Te necesitamos, eres una emergencia en nuestras vidas. Sé tú nuestro Maestro, en el nombre poderoso y santo de Jesucristo nuestro Señor. Y con gozo todos decimos amén. Y cuando digo todos, somos los poquitos que estamos aquí, gloria al Señor. Deuteronomio 19, y vamos a ver si alcanzamos a empezar el capítulo 20, ¿verdad? Vamos a cubrir o a examinar 3 temas en esta mañana, pero antes vamos a señalar, como siempre, o a resaltar los puntos más importantes de la enseñanza anterior o del capítulo anterior, ¿verdad? El tema fue un profeta como Moisés. Esta fue una profecía que se cumplió en nuestro Señor Jesucristo.
Lo que leímos en Deuteronomio 18:18 ya se cumplió, está hecho para la gloria del Señor. Ahí leímos: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca y les hablará todo lo que yo mandare. Eso es lo que leímos en ese capítulo y el verso en el cual meditamos la semana pasada, más tiempo, ¿verdad? Porque vimos todo el capítulo. Miramos los requisitos de este profeta que el Señor prometió levantarles de en medio de sus hermanos. Primero, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos. Jesús se hizo hombre como Moisés, nació de María, ¿verdad? A la Virgen, por medio del Espíritu Santo, ¿verdad? Fue engendrado, gloria al Señor. Creció en la cultura judía y guardó la ley judía. Era un hombre como sus hermanos, nació en medio de ellos, ¿verdad? Este fue Jesús. También, mis hermanos, por segundo, dice: y pondré mis palabras en su boca. Estudiamos, mis hermanos, la semana pasada que Jesús declaró que Él no hablaba sus propias palabras, sino las palabras que el Padre había puesto, Él las comunicaba a el pueblo, gloria al Señor. Y por último dice: y les hablará todo lo que yo les mande. También Jesús nos comunicó toda la voluntad del Padre. Nos dijo que Él lo había enviado a este mundo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús declaró ser el camino, la verdad y la vida, y nadie podía venir al Padre sino a través de Él. Jesucristo nos habló, mis hermanos, acerca de que en Él hay salvación de pecados, en Él está la vida eterna. Él nos dio todos los ingredientes, mis hermanos, en su palabra para la salvación. Jesucristo fue ese vocero que vino a comunicar la voluntad del Padre y nos enseñó el camino para llegar a donde está el Padre, el Dios Todopoderoso. Y dice también la palabra del Señor que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibimos, a los que creemos en su nombre, nos dio la potestad o el poder de ser hechos hijos de Dios, gloria al Señor. Entonces, si estamos en Jesús, vamos bien, gloria al Señor. Estamos en el verdadero, estamos en ese profeta que el Señor prometió enviar a este mundo. Estamos en Jesús, estamos completos, gloria al Señor. Ahora pronto vendrá otro líder o otro profeta, eso ya no lo tocamos la semana pasada, en su propio nombre, llamado el falso profeta, también de entre el pueblo judío, y él va y a él sí lo van a oír, a él lo van a aceptar, ¿verdad? Ese falso profeta que va a venir. Esto marcará, mis hermanos, los últimos 7 días en los cuales, los últimos 7 años en los cuales, mis hermanos, Dios va a estar tratando con el pueblo de Israel. Eso se llama la gran tribulación. 3 años y medio de prosperidad, ¿verdad? En el cual va a traer paz al mundo entero, porque va a gobernar a nivel mundial o global, gloria al Señor. A Él lo van a escuchar. 3 años y medio con un programa de prosperidad, pero después traerá otros 3 años y medio de un programa en el cual, mis hermanos, obligará a la gente a adorarle, lo cual el pueblo de Israel no aceptará, y ahí comienza los 3 años y medio de persecución de la gran tribulación, ¿verdad? Y donde el Señor va a tratar con el pueblo de Israel, pero también estará derramando juicio sobre las naciones por haber desechado al Hijo de Dios. Mientras tanto, mis hermanos, si viendo la Biblia en orden cronológica, hay buenas noticias para la iglesia, porque la iglesia no estará en este lugar. La iglesia tal vez pasará parte de la persecución, mis hermanos, porque ya estamos mirando que la iglesia está siendo perseguida. Mucha gente está muriendo por su fe en otros lugares, y aquí, mis hermanos, hemos perdido ciertas libertades también como iglesia, ¿verdad? Cuando usted declara que es seguidor de Jesucristo, ya hay persecución de la gente, lo cancelan, ¿verdad? Socialmente, lo sacan, lo eliminan, ¿verdad? Porque no quieren oír que usted cree en el Hijo de Dios. Ahora comenzamos con el capítulo 19,
Y como dije, si podemos, vamos a continuar con el capítulo 20. En estos 2 capítulos tenemos 3 pequeños temas. Uno es ciudades de refugio, leyes sobre el testimonio, ¿verdad? Donde viene el falso profeta, y leyes sobre la guerra. Y cuando hablo de el falso testigo, no el falso profeta, aunque así también se le llama al anticristo, el falso testigo, el falso profeta. Pero vamos a hablar del testimonio propio de nosotros, mis hermanos, cuando servimos de testigos en algún evento, ¿verdad? Vamos a leer el capítulo 19, verso 1. Cuando Jehová tu Dios destruye a las naciones, cuya tierra Jehová tu Dios te da a ti, y tú las heredes y habites en sus ciudades y en sus casas, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Este es un tema, mis hermanos, que ya habíamos abordado anteriormente, pero siempre la palabra del Señor tiene algo nuevo para nosotros, ¿verdad? Lo primero que Moisés resalta en este capítulo 19 es que una vez que el Señor los introduzca a la tierra prometida, tienen que apartar otras 3 ciudades de refugio. Estas ciudades serían un santuario para toda persona que cometiera un homicidio sin intento, sin intención, ¿verdad? Alguien que había matado a alguien por accidente, en pocas palabras, ¿verdad? Dice aquí el verso 2, te apartarás 3 ciudades en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da para que la poseas. Está hablando de asignar 3 ciudades de refugio. Arreglarás los caminos y dividirás en 3 partes la tierra que Jehová tu Dios te dará en heredad, y será para que todo homicida huya allí. Y este es el caso del homicida que huyere allí. Y vivirá aquel que hiere a su prójimo sin intención y sin haber tenido enemistad con él anteriormente. O sea, en realidad, solamente si ocurría un accidente, la gente podía huir a estas ciudades de refugio. Y usted ha escuchado que también aquí en el país hay santuarios o ciudades de refugio, ¿verdad? Donde pues no cuestionan a la gente, ¿verdad? O los escudriñan para mirar si tienen antecedentes penales o no. Pero esto no es a lo que la Biblia se refiere, mis hermanos. Las ciudades de refugio eran solamente para el hombre inocente que hubiera cometido un accidente, ¿verdad? Aclarándolo. No para el malhechor, no es para que se vayan a esconder los que han hecho crímenes, es para el que inocentemente le arrebató la vida a su prójimo. En la cultura, mis hermanos, judía, o en la cultura beduina del Medio Oriente, ¿verdad? Todavía en Israel hay culturas, ¿verdad?, que viven primitivamente, no se han acercado a la civilización, siguen todavía viviendo como nómadas y hasta cierto punto un poco sedentarios porque no se juntan con la gente, andan de lugar en lugar, ¿verdad? Está la cultura beduina del Medio Oriente, todavía pudimos apreciar algunos viviendo en las montañas, ¿verdad?, con sus apacentando sus chivos, que el chivo, mis hermanos, sobrevive aunque sea comiendo tierra, ¿verdad?, pero sobrevive. En esa cultura del Medio Oriente y de los que residen en Israel, hasta este día siguen esta costumbre de vengar, mis hermanos, a un familiar que otra persona le haya matado. Ahora, si alguien mataba a algún miembro de la familia, el hermano o familiar cercano estaba obligado a vengar la muerte de su hermano o la sangre de su familiar. Lo sentían como una obligación, tienen que hacerlo. Y como dije, hasta este día, mis hermanos en el Medio Oriente practican esta práctica de vengar a su hermano. Tenían que vengar el honor y la sangre del familiar muerto, ¿verdad?, aunque fuera accidente. Ahora, porque esto era parte de las costumbres y de la cultura de aquellos días y de esa gente, muy a menudo se cometía injusticia. Y sabemos que Dios va en contra de las injusticias, ¿verdad? Él obra en justicia.
Porque aunque la muerte fuera accidente o lo que llamamos homicidio involuntario, el vengador sentía la obligación de ir y vengar a su miembro familiar, ¿verdad? Y por eso Moisés nos da un ejemplo para no tener malos entendidos de lo que constituye un homicidio involuntario o muerte por accidente, ¿verdad? Dice aquí el verso 5. Como el que fuere con su prójimo al monte a cortar leña. Nos está dando un ejemplo de lo que es homicidio involuntario. Y al dar su mano el golpe con el hacha para cortar algún leño, saltar el hierro del cabo y hiriere contra su prójimo y éste muriere, aquel huirá a una de estas ciudades y vivirá. No sea que el vengador de la sangre, enfurecido, persiga al homicida y le alcance por ser largo el camino y le hiere de muerte, no debiendo ser condenado a muerte por cuanto no tenía enemistad con su prójimo anteriormente. Primero, mis hermanos, los accidentes ocurren. La Biblia lo está declarando, mis hermanos. Muchas veces nos preguntamos por qué ocurrió esto, por qué ocurrió aquello. La Biblia declara que los accidentes ocurren. ¿Y qué quiere decir accidente? Un suceso no planeado y no deseado que provoca un daño y en algunas ocasiones la muerte, ¿verdad? El viernes se accidentó un compañero de antaño de trabajo, ¿verdad? Ahí en el freeway 118, ¿verdad? Ahí por donde está el Costco, ¿verdad? En su motocicleta. Lo golpearon y pues no sobrevivió, ¿verdad? Entonces los accidentes ocurren y le aseguro que el que atropelló su motocicleta no era su deseo, ¿verdad? No lo hizo voluntariamente, pero los accidentes ocurren. Ahora Moisés nos da un ejemplo de este desafortunado. Dice que si era tu amigo, tu prójimo, para hacer notar que tú no querías matarlo, ¿verdad? Fue un accidente, salieron a cortar leña, el cabo no estaba a la medida del hacha y al darle el golpe, el metal, el acero salió volando y desafortunadamente mató a su amigo, ¿verdad? Y aquí Moisés está mostrándonos que no era algo que llevaba alevosía y ventaja, fue un simple accidente y desafortunado, ¿verdad? Porque su amigo, su compañero perdió la vida. Por tanto, para poder ser protegido de la venganza del vengador, que sabemos que estaba obligado a vengar a su hermano, esta persona tenía que salir huyendo y tenía que ir a una de estas tres ciudades, la que le quedara más cerquitas. Estas ciudades estaban destinadas para ser ciudades de refugio, para que ahí permaneciera dentro el homicida involuntario, ¿verdad? Mientras él estaba dentro de estas murallas de refugio, el vengador no podía ya entrar ahí. El trabajo era que él llegara a la ciudad de refugio. Por eso el Señor, ¿verdad?, da leyes acerca de el que mataba a su compañero en accidente, ¿verdad? Estas ciudades tenían que estar estratégicamente diseñadas para llegar a ellas con rapidez. La palabra del Señor decía, tiene que huir con rapidez antes que el homicida injustamente lo asesine. O sea, esta ley, mis hermanos, de vengar a su familiar ya existía. En el Hammurabi, que es uno de los récords más antiguos en la historia, ahí, mis hermanos, ya había reglas sobre el vengador. O sea, ahí aprobaba que el vengador vengara a su hermano. Entonces estas reglas ya existían e iba a ser muy difícil que Dios se las sacara de sus culturas. Ya lo practicaban, entonces Dios está modificando la regla que ya existía.
Porque ¿cómo iba a hacerlos el Señor desistir de no ser vengadores cuando ya lo tenían metido en su sangre, en sus huesos, en su cultura? Entonces modificó la regla para que el que matara por accidente tuviera un lugar de refugio, un lugar a donde huir, ¿verdad? Y dice aquí que tenían que estar estratégicamente diseñadas para llegar a ellas con rapidez, y también los caminos o carreteras, por decir así, tenían que estar bien empavimentados o sin huecos, sin hoyos, y posiblemente hasta de bajada para que el que iba corriendo llegara más rápido. O sea, estratégicamente diseñadas para que el hombre que mató por accidente llegara mucho más rápido. Cada crucero tenía que estar marcado con un letrero que decía ciudad de refugio a 6 millas, no más de 10 millas, porque usted puede correr, ¿verdad? Más cuando se trata de su vida, pues le va a echar todo el pulmón para llegar a ese lugar de refugio, ¿verdad? Ahora, para que la persona que cometió un accidente no fuera asesinado también como el desafortunado que murió por el accidente, ¿verdad? Ahora, en el capítulo 35 de Números, hablamos de las ciudades de refugio que se habían establecido antes de cruzar el Jordán, dice ahí, porque ya habían 3, pero conforme se fueran entrando y conquistando territorio, tenían que poner otras 3 ciudades de refugio. Dice el 35:14 del libro de Números: 3 ciudades darás a este lado del Jordán y 3 ciudades darás en la tierra de Canaán. Las ciudades serán ciudades de refugio. Estas 6 ciudades serán de refugio para los hijos de Israel y para el extranjero y el que more entre ellos, para que huya allá cualquiera quisiere de muerte a otro sin intención. Ya se habían establecido 3 antes de cruzar el Jordán, con ese mismo propósito, mis hermanos, de que no muriera sangre inocente. Y 3 ciudades a cruzar el Jordán, conforme fueran entrando 6 ciudades de refugio, para que ahí hubiera refugio para el que por accidente lastimó a su hermano. Y si Jehová tu Dios ensanchare tu territorio como lo juró a tus padres, y te diere toda la tierra que prometió dar a tus padres, siempre y cuando guardares todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, para ponerlos por obra, que améis a Jehová tu Dios y andes en sus caminos todos los días. Entonces añadiréis 3 ciudades más a estas 3, para que no sea derramada sangre inocente en medio de la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, y no seas culpado de derramamiento de sangre. Recordamos que Dios le prometió a Abraham todo el territorio desde el río Nilo hasta el río Éufrates, pero no terminaron de conquistar toda la tierra que el Señor les había prometido. Se quedaron cortos. De cualquier manera, conforme la población iba creciendo, conforme iban avanzando y tomando ciudades nuevas, también tenían que agregar otras 3 ciudades de refugio. Hasta este punto el Señor le había ordenado 6, pero si seguían más adelante tomando territorio, tenían que agregar otras 3 ciudades de refugio. Dios, mis hermanos, en su amor, pensando en la justicia, mis hermanos, siempre pensando en que no obremos mal, ¿verdad? Y no dañemos al inocente, gloria al Señor. Ahora, hay una tipología, mis hermanos, en las ciudades de refugio, pues hay quienes hacen la analogía con las ciudades de refugio a Jesucristo, a donde nosotros hemos llegado a refugiarnos, gloria al Señor, donde nos sentimos seguros. Era la persona que llegaba a la ciudad de refugio, podía descansar y estar en paz. Decía, ya llegué aquí ya el vengador no puede entrar, porque esa era la ley, esa era la regla. Una vez que entró a la ciudad de refugio, no podía entrar. Ahora, si lo espiaba para que algún día saliera afuera, ya era otra cosa, ¿verdad? Pero ahí se sentían seguros. Mis hermanos, cuando nosotros venimos a Jesucristo, experimentamos una paz especial, ¿verdad? En Él también encontramos ese refugio.
Encontramos un cierto paralelo entre las ciudades de refugio a Jesucristo nuestro Señor, nuestro refugio, gloria al Señor. Dice, pero si hubiera alguno que aborreciere a su prójimo, un contraste, y lo acechare y se levantare contra él y lo hiriere de muerte y muriere, si huyere alguna de estas ciudades, entonces los ancianos de su ciudad enviarán y lo sacarán de allí y lo entregarán en mano del vengador de la sangre para que muera. No había excusa, mis hermanos. Las ciudades de refugio era solamente para el que por accidente mató a su hermano. Pero luego, mis hermanos, mató a otro fulano y se fue huyendo y llegó a la ciudad de refugio. Pero los testigos testifican que ya había animosidad en el corazón de aquella persona, no podía estar en esa ciudad de refugio. Los mismos sacerdotes de esa ciudad tenían que entregarlo para ser juzgado, ¿verdad? Digamos, ya sería lo que nosotros sabemos como homicidio de primer grado, porque ya había premeditación, ¿verdad? O si le puso emboscada, ya lo estaba esperando, sabía que tales horas pasaba ahí con su rebaño, dijo, pues a tales horas le caigo y le quito la vida, ya era emboscada. El odio y la malicia fueron la motivación, entonces no había refugio para tal persona, ¿verdad? O sea, Dios también mide las intenciones del corazón y sabe que ya no fue accidente, fue un asesino bien hecho, ¿verdad? El homicidio tenía que ser entregado al vengador de sangre, al familiar, ¿verdad? Que le habían quitado la vida y él podía disponer también de su vida. No le comparecerás y quitarás de Israel la sangre inocente y te irá bien. El propósito de la justicia era con el fin de preservar la humanidad y la sociedad en orden, mis hermanos. Si nosotros, ¿verdad?, dejamos de implementar las reglas y las leyes, el mundo se va a convertir en un caos. Necesitamos, mis hermanos, a la policía, ¿verdad? Es algo irrazonable creer que la ciudad va a vivir sin autoridad. Cuando somos gente difíciles y aún los que conocemos a Cristo no nos sometemos a las reglas, cuanto más los que no conocen al Señor. Necesitamos a alguien que ponga orden en la ciudad y en el país entero, gloria al Señor. Dice aquí, en la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Déjeselo leer otra vez. En la heredad que poseas en la tierra que Jehová tu Dios te da, no reducirás los límites de la propiedad de tu prójimo que fijaron los antiguos. Aquí Moisés trata con las reglas acerca de los linderos de la propiedad de tu prójimo. Nos da una breve orientación, porque nada más menciona esto en este verso, cómo tratar con la propiedad de tu prójimo. Cuando entraran a la tierra prometida, se les repartiría la tierra por tribus. El jefe de aquella tribu repartiría la tierra por familias y ponían un montón de piedras para señalar su lindero, hasta dónde iba a llegar la propiedad del vecino, ¿verdad? Un montón de piedras. Y ese montón de piedras se convertía en algo sagrado. No se puede tocar, no se puede mover. No es que, mis hermanos, en la noche, cuando ya todos estén dormidos, usted se levanta con sus chiquillos, agarra el montón de piedras y lo mueve un pie o 2 pies más afuera de su propiedad para ensanchar su territorio. Esto era totalmente ilegal e inmoral. Aquí está Moisés diciendo, ¿verdad?, que cuando se marque el lindero o la valla de tu vecino, no te pases. Tienes que respetar ese montón de piedras
era sagrado, no se podía tocar, mis hermanos. Y hasta este día la gente no tiene sus linderos, digámoslo, sus vallas, pero respetan el lienzo de piedra o lo que haya en aquel lugar. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor así lo ordena y así lo determina, mis hermanos. Estas son reglas morales, mis hermanos. O sea que también nosotros cuando decidimos que vamos a poner una barda para separarnos del vecino, el ladrillo tiene que ir justo en la pulgada del lado de él y en la pulgada tuya, ¿verdad? Para no robarle territorio al vecino, ¿verdad? O sea, no quiere decir que donde tú quieras puedes poner barda. Hay reglas que seguir y lo más importante es honrar a Dios, ¿verdad? Aunque el vecino no está ahí para mirar lo que hacemos, tenemos el ojo de Dios sobre nosotros y a Él hay que honrarlo. Ahora, leyes sobre el testimonio o acerca de los testigos, ¿verdad? Del falso testigo. Y aquí no estamos hablando del anticristo, estamos hablando de nosotros mismos cuando somos llevados como testigos a la corte o algún problema nos llaman a testiguar, ¿verdad? Tenemos que decir exactamente lo que miramos. En ciertas ocasiones, mis hermanos, nos han llamado a testificar cuando alguno de los empleados dice que se golpeó, que se accidentó y que tú lo viste, ¿verdad? Entonces uno tiene que hablar lo que miró exactamente y lo que no miró, ¿verdad? Yo no miré, yo solamente escuché. En una ocasión, mis hermanos, ahí un niño empujó un monitor de una computadora. Fue algo tan simple, el monitor quedó colgando del cable todavía, ni siquiera se cayó. Sin embargo, la persona que estaba, la secretaria que estaba ahí, inmediatamente tuvo una fantástica, terrible idea, ¿verdad? Y dijo, pues, me golpeó. Y yo estaba sentada atrás de ella. Entonces puso ella su claim, su petición, ¿verdad? Y me llamaron, ¿verdad? Para que testificara. Y yo dije exactamente lo que vi. El niño empujó el monitor cayó y quedó colgando. En ningún momento la tocó, en ningún momento la golpeó y eso es lo que yo miré, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que testificar exactamente lo que vemos, ¿verdad? Y si no lo vimos o no estamos seguros, pues decir no lo vi o yo no sé, ¿verdad? No me escuché el ruido, pero no vi. Pero en ese caso escuché el ruido y vi lo que ocurrió, podía testificar, ¿verdad? Porque hay gente vividora, ¿verdad? Que está buscando la oportunidad para hacer lo malo. Y si pues nos llaman, hay que hablar la verdad. Vamos a hablar aquí acerca del testigo, ¿verdad? No se tomará en cuenta a un solo testigo. Primeramente dice aquí la Biblia, no se tomará en cuenta un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado. En relación con cualquier ofensa cometida, solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Y ahí habíamos más testigos que nos llamaron a testificar lo que ahí pasaba. La ley dice que no se podía invocar la pena capital, o sea, acordémonos, mis hermanos, que los testigos eran para testificar en contra de alguien para la pena capital, para la pena de muerte, ¿verdad? No se podía invocar la pena capital en la presencia de un solo testigo, había que haber más de 2 o 3 testigos, ¿verdad? Y esto, una vez más, mis hermanos, para obrar en justicia, para no matar a alguien sin estar seguros si es culpable o no es culpable, gloria al Señor. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él, dice el verso 16, y siempre hay alguien que pueda tener la audacidad, gloria al Señor, de levantar un falso. Existe la gente que no se tienta el corazón para levantarle un falso a la otra persona. Existe ese tipo de gente. Este es uno de los mandamientos, mis hermanos, que leemos en Éxodo 20:16. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. La ley de Dios lo prohíbe, mis hermanos.
pero especialmente la gente que no tiene temor de Dios, no se tienta el corazón para señalar a una persona injustamente, especialmente cuando desea hacerle daño, cuando ya tiene algo malo contra aquella persona. Pero sabemos, mis hermanos, que las personas que no tienen el temor de Dios tienen la tendencia a levantar falsos, y eso está de moda especialmente en los políticos, mis hermanos. En estos últimos años hemos visto, mis hermanos, que no se tientan el corazón ni tienen ética moral para inventar mentiras. Y este la inventa y el otro se la aprueba y se la sigue, y aún las noticias cooperan para difamar a una persona o para arruinarle el testimonio a una persona, mis hermanos. Eso lo estamos viendo en nuestros tiempos. Obviamente esta gente no ha leído la palabra de Dios o no tiene el temor de Dios en sus corazones para obrar de la manera en la que la están haciendo. Jamás se había visto tanta deshonestidad como lo estamos viendo en nuestros días. Por todas partes, mis hermanos, hay esta deshonestidad, no hay gente honesta. Es difícil confiar en las personas, ¿verdad? Ahora, en casos muy serios, pues se tenían que llevar al sacerdote para que el sacerdote analizara el testimonio de los testigos. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a analizar qué es lo que pasó, ¿verdad? Aquí es donde surge el FBI, ¿verdad? El que le toca investigar los detalles profundos y determinar, hacer la investigación. El FBI le toca hacer la investigación y se la lleva a los jueces para que ellos determinen si era culpable o era inocente, ¿verdad? Pero todas estas cosas ya existían, se tenía que hacer investigación profunda. Entonces los dos litigantes, ¿verdad? Los dos partidos se presentarán delante de Jehová y delante de los sacerdotes y de los jueces que hubiere en aquellos días. Tenía que haber una meticulosa examinación de parte de los sacerdotes para poder determinar si aquel hombre era digno de muerte o no era digno de muerte, ¿verdad? Todo con el propósito de no cometer injusticia. Ahora, si no había culpabilidad, digamos, las cosas por las cuales tú me estás acusando, no las pudieron comprobar que eran verdad, las cosas por las cuales me estabas acusando se te van a volver a ti. Me acusaste que te maté tu vaca, pues tú vas a tener que darme tu vaca, ¿verdad? Porque tú dijiste que yo te la maté, ¿verdad? O sea, todo era justo. Dice, y los jueces inquirirán bien. Y si aquel testigo resultare falso y hubiere acusado falsamente a su hermano, entonces haréis a él como él pensó hacer a su hermano y quitarás el mal de en medio de ti. Me robó 20 pesos y ahí están, ¿verdad?, haciendo la investigación y aparecieron los 20 pesos, no era verdad, ahora le tiene que pagar al acusado los 20 pesos que le estaba acusando que él le había robado, ¿verdad? Medida justa. Nuestro Dios es justo. Ahora, por eso, antes de testificar o hablar, tenía que estar seguro de los hechos, ¿verdad? Porque si no, su condena o su acusación se iba a volver contra de él, mis hermanos. Estas reglas ayudaban, mis hermanos, a mantener a la gente decente, en orden, sin pensar en tomar ventaja de su prójimo, porque sabía que si no era verdad lo que estaba diciendo y se le descubría, iba a ser peor para él, ¿verdad? Ahora, en Primera de Reyes, mis hermanos, encontramos un ejemplo del falso testigo. Ahí nos habla, mis hermanos, de Jezabel, que abusó, mis hermanos, de esta ley de no poder condenar a una persona en la palabra de un solo testigo, sino que había que haber más de 2 o 3 testigos para poder condenar
a la persona, pero ella abusó, mis hermanos, de su autoridad y se inventó testigo falso, ¿verdad? Sabemos que su esposo Acaz codició la viña de Nabot y fue y le dijo a Nabot, mira, tu viña está al lado de mi palacio, véndemela para hacer yo aquí mi hortaliza, para tener aquí mis vegetales al lado del palacio. Y como era la heredad de Nabot, algo que él no podía traspasar ni vender, le dijo, no, no te vendo mi heredad. Y ese Acaz, el rey, se regresó a su casa y se puso triste. Ahí estaba en su cuarto afligido, llorando, y entra la reina Jezabel malandra y le pregunta, ¿qué tienes? Y le dice, pues es que Nabot no me vende su viña. Y por eso estás llorando, levántate, come, arréglate, porque de eso me encargo yo, le dijo la malvada Jezabel. Primero de Reyes 21:8. Entonces ella escribió cartas en el nombre de Acab. Le dijo, préstame nomás tu anillo. Ahí en el anillo venía el sello, ¿verdad? Préstame tu anillo, yo arreglo las cosas. Y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad con Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno. Mire cuánta maldad había en el corazón de esta mujer. Proclamad ayuno, como haciendo algo bueno. Y poned a Nabot delante del pueblo. Y poned a 2 hombres perversos delante de él. O sea, 2 testigos falsos comprados, 2 hombres perversos. Que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Y entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Siempre hay hombres perversos, mis hermanos, como dije, dispuestos a, por dinero, servir como falsos testigos y para dar un falso testimonio, y esto fue lo que se consiguió Jezabel, 2 falsos testigos que estuvieran dispuestos. Dice aquí el verso 20 del capítulo 19, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. Aquí en el verso 20 declara que el falso testigo se deberá castigar como escarmiento para quitar el mal del medio del pueblo. La severidad del castigo era con el propósito de que la gente no volviera a hacer este mal. Y obviamente, mis hermanos, cuando leemos el capítulo completo de Primera de Reyes, capítulo 21, miramos que la malvada Jezabel se salió con la suya, de que sí pusieron a muerte al inocente de Nabot, lo mataron, mis hermanos, para quitarle su viña. Lo sacaron, lo apedrearon y Jezabel vino con el rey y le dijo, Nabot ya no existe, ahora levántate y toma tu viña, la que tú querías ahora es tuya. Obviamente, mis hermanos, ahí hubo injusticia, no hubo justicia, pero dice la palabra del Señor que con la vara que nosotros medimos, nos volverán a medir. Dice aquí el verso, y los que quedaren oirán y temerán y no volverán a hacer más una maldad semejante en medio de ti. El Señor tomó justicia, mis hermanos, porque más adelante los eunucos, ¿verdad?, empujaron a la malvada Jezabel de la ventana y cayó al piso y se destripó. Dios se las estaba guardando, mis hermanos, porque cuando nosotros hacemos algo en secreto, no hay nada oculto que no sea revelado, no hay nada oculto que no salga a la luz. Y Dios sabía lo que ella había hecho. Y dice que los eunucos, ¿verdad?, se voltearon contra ellos y la arrojaron de aquella ventana y ella se desnucó, se destripó allá abajo de donde la aventaron. Y no la querían ir a juntar porque la maldad de ella era grande, pero dijeron, bueno, es hija de rey, ¿verdad? Tenemos que darle sepultura como se lo merece.
tenemos que honrarla. Finalmente bajaron a recogerla y cuando bajaron a recoger su cuerpo no encontraron sino solamente las palmas de la mano y las palmas de los pies, que es lo más duro. Los perros salvajes se la comieron, ¿verdad? Obviamente ahí no hubo justicia terrenal, pero en su tiempo llegó la justicia divina, mis hermanos. Tenemos que tener cuidado con el testimonio. Miramos lo que ella forjó para Nabot y le resultó, pero el mal que ella hizo se le volvió también, ¿verdad? Entonces tenemos que obrar, mis hermanos, en bien, porque el ojo de Jehová está sobre cada uno de nosotros. Ahora, le he dicho anteriormente que en algunos países los castigos son severos, mis hermanos, y donde los castigos son severos no hay crimen, no se practica el crimen. ¿Por qué? Porque la gente ha escarmentado viendo el castigo que se les ha impuesto a otros. En Malasia, en el 2018, usted escuchará todavía del caso de 3 mexicanos que fueron encontrados con droga allá en Malasia. Y a los 3, mis hermanos, se les dio la pena de muerte. Se les había dado la pena de muerte a través de la horca. A los 3 los iban a colgar. Y hubo mucha gente, mis hermanos, que intervino. En los 80 hubo otro caso igual, en el cual a 2 hombres de Inglaterra, ¿verdad? Gran Bretaña, no eran naturales de ahí, eran ciudadanos solamente, y también los ahorcaron porque encontraron droga en ellos y muchos intervinieron. Aún Margaret Thatcher todavía vivía en ese tiempo e intervino, y sin embargo los ahorcaron. A estos 3 mexicanos, mis hermanos, tuvieron de ellos misericordia. El sultán, ¿verdad?, los dejó libres. Vivieron para contarlo, pero a ellos se les había dado la pena de muerte en horca. Pero déjenme decirle que ahí no hay drogadicción, mis hermanos, porque si le encuentran a la gente droga pasándola ilegalmente, inmediatamente los ahorcan. Y eso todavía lo hacen hasta nuestros días y nosotros no lo vemos en las noticias, pero la gente que vive localmente ahí lo ve, lo sabe y no lo practica porque tienen miedo. Yo le he dicho en Singapur, mis hermanos, 0 drogadicción. ¿Por qué? Porque si le encuentran también droga a una persona, no hay juicio, no hay que llevarlos a la corte, no hay que llevarlos delante del juez, los hacen a un lado y los matan. Así quitan el mal del medio del pueblo. Con esto quiero decirle, mis hermanos, hay mucha gente que está en contra de la pena de muerte, pero déjenme decirle que los castigos severos sí trabajan porque mantienen a la gente en orden, no por amor, sino por miedo, ¿verdad? Porque no los maten, pues se mantienen en orden. Y yo creo que nos hemos hecho muy suavecitos con nuestras leyes últimamente, por eso miramos tanto crimen, tanto secuestro, mis hermanos. Yo creo que el que secuestra a otra persona tiene que ser digno de muerte. Los narcotraficantes, mis hermanos, que están haciendo tanto daño para agarrar dinero, sus crímenes deben de ser dignos de muerte. Si no implementan algo, no va a parar este crimen que estamos viviendo, sino que va a ir de mal en peor. La Biblia dice que sí trabaja. Dice, y no le comparecerás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, dice aquí el verso 21. Es lo que la ley dictaba. Y aquí está la ley del talión, ¿verdad? Que también ya se encontraba en el Hammurabi. Ahí también ya tenían la ley de ojo por ojo, diente por diente, vida por vida, mano por mano, pie por pie, y esta es la ley más antigua, ¿verdad? La ley del talión. La gente se regía por esta ley antes que Dios se la diera a Moisés, ¿verdad? Hubo leyes que ya existían, no como la tenemos, pero ya existían parecidas.
Pero en los días de Jesús, mis hermanos, la gente, excepto los escribas, no sabían la lengua hebrea. Por eso es que los escribas les tenían que enseñar. Por eso Jesucristo les decía, oíste que fue dicho a los antiguos. No lo podían leer, solamente oían. Porque con el tiempo, mis hermanos, dejaron el lenguaje hebreo, ya no sabían hablar hebreo, hablaban las lenguas de otras naciones, pero no hablaban su propia lengua. Solamente los escribas les interpretaban la palabra del Señor. Y Jesús les decía, oíste que fue dicho a los antiguos. Ojo por ojo, diente por diente, ¿verdad? Y conforme los escribas comenzaron a enseñar la ley, sacaron muchas interpretaciones, o sea, le empezaron a ellos a agregar y agregar y agregar, y lo hicieron como una obligación. Si alguien te amoretea el ojo, estás obligado a ir y tú también darle uno bien bueno al otro para que se le amoretee el ojo también. Lo tomaron como una obligación, y esa no era la intención de la ley. Jesús les dice, oíste que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo, diente por diente, pero él los corregía lo que en realidad la palabra de Dios quería decir. Habían interpretado este verso como una obligación mandatoria. Y a la gente le gustó esta interpretación, mis hermanos, porque a la gente o a todo ser humano le gusta la venganza. A esta gente le gustó. Si me quebra un brazo, pues yo voy y le quebro otro porque la ley así lo dicta. Pero eso no era la intención de Dios, que uno fuera vengativo. Hay algo perverso, mis hermanos, dentro de todo ser humano, que nos gusta la venganza, nos gusta la idea de moretearle el ojo a la otra persona. Está en nosotros, mis hermanos. Si el Espíritu Santo no nos refrena, por naturaleza nos gusta la venganza. A la gente que le gusta la venganza también le gustó lo que estaba escrito aquí en la ley. Vida por vida, ojo por ojo, diente por diente. Me saca un diente, le quiero quitar los dos, porque la ley lo dice. Pero también Dios, conociendo la dureza del corazón del hombre, puso límites. Por eso escribió aquí ojo por ojo. Te saca uno, no le vayas a sacar los dos, nomás uno. Por la dureza del hombre. Pero esta no era la intención de Dios, que seamos vengativos, mis hermanos. Dios quería, mis hermanos, que no lo hiciéramos por obligación, sino que si mi prójimo accidentalmente me quebró un dedo, lo voy a dejar así. No voy a ir y le voy a quebrar el dedo. El Señor quería que naciera de nosotros, que no por obligación nos sintiéramos obligados a ir a hacerle mal a nuestro prójimo. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Pero Jesús nos dice en Mateo 5:38, oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Y lo hacemos? No lo hacemos. No lo hacemos, mis hermanos. Queremos mejor regresar a la ley y decir ojo por ojo. Me dio una cachetada y yo le planto otra bien dada. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ahora déjale las chanclas si es preciso, pero no pelees. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Pero nosotros, ¿qué queremos? Revancha personal. Pero si queremos ser hijos de Dios, mis hermanos, tenemos que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo nos mandó y nos ordenó. Y esto, mis hermanos, no es que Dios lo esté estableciendo para que nosotros lo implementáramos. No, a mí me arrancó el ojo, yo le voy a sacar el ojo. Lo que está escribiendo aquí Dios era para los jueces, para que cuando ellos juzgaran justamente. Estas leyes hay que ver, mis hermanos, cuáles son para todos
cuáles eran para que los jueces se rigieran por ellas. Y esta de ojo por ojo, diente por diente, pie por pie, mano por mano, era para los jueces. Cuando te venga un caso, así es que vas a juzgar. Pero la gente lo tomó como una obligación de venganza y de vengarnos. Y dice la palabra del Señor que no busquemos nuestra propia venganza, sino que le demos campo a la ira de Dios, que sea Dios nuestro vengador, mis hermanos, que Él se encargue de hacernos justicia, porque Dios es un Dios justo, gloria al Señor. Y creo que no voy a comenzar el capítulo 20 porque no lo voy a terminar, ¿verdad? So vamos a orar en esta tarde dándole gracias al Señor por su consejo, por lo que Él nos ha hablado en esta mañana, que Él nos ayude a ser testigos veraces, ¿verdad? Que siempre habremos la verdad, gloria al Señor. Padre que estás en gloria, maravilloso Dios, agradecemos tu presencia, Señor mi Dios mío. Yo sé que tú estuviste con nosotros desde principio a fin, maravilloso Dios. Yo sé que en tu misericordia tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor amado, que recibamos el consejo, Señor bendito, aunque no es nada nuevo, Señor amado, lo recibimos en esta mañana. Yo pido bendición para su pueblo, Señor amado, que usted les regale una gloriosa semana, Señor del cielo, que su presencia camine con cada uno de nosotros y que podamos regresar a este lugar agradecidos nuevamente, Señor del cielo, a darle honra, gloria, adoración y alabanza. Todo eso se lo pedimos en el poderoso y santo nombre de Jesucristo nuestro Señor, y con gozo decimos amén. Dios les bendiga.